Comenzamos aquí en Cuarto Poder, en Telemetro Radio. Chana Tobá, mi estimada Flor. Muchísimas gracias. Hoy es celebración de Año Nuevo para toda la comunidad judía del país, la comunidad hebrea. Así que los felicitamos en este nuevo año judío 2020. Así es, ¿verdad, Flor? Así es, así es. Y entonces, Guido. Hola, Guido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Chana Tobá, Flor. Saludos a Tenógenes. Buenos días a todos los radioescuchas y a quienes nos ven también en la señal de Telemetro Radio en la web. Gracias, gracias. Bienvenidos todos. Ayer el gobierno retiró 20 millones más del fondo de ahorros. Ya son 105 en total. ¿Alguno de ustedes dos tiene idea en qué se usa esa plata? No sabemos. Por eso mismo, casualmente, está la solicitud de habeas data ante la Corte Suprema de Justicia para entender el uso de estos fondos. Y es un tema de rendición de cuentas, más allá de lo que se publica en la página web de la Presidencia de la República. Se necesitan los detalles, se necesita rendir cuentas sobre ese dinero. Ese es un punto básico, o sea, más allá de lo que se puede hacer en una conferencia de prensa o lo que puede explicarse, mucha gente, muchos ciudadanos quieren el detalle. ¿Por qué no se publican los detalles acerca del uso de ese dinero? Pues no se sabe. Puede ser plata que se utiliza, lógicamente, quizás para apuntalar préstamos, para apoyar proyectos específicos. Sí, lo más probable es que sea. Hay necesidad de dinero en estas fechas por la crisis que ha generado la pandemia del COVID. Casualmente esa plata estaba para estos momentos difíciles. Yo sí no cuestiono eso, pero la responsabilidad a la hora de explicar en qué se utilizan esos fondos es directamente del Ejecutivo, directamente del que está utilizando la plata. Así es. El Ejecutivo tendría que ser mucho más proactivo en este tema de la rendición de cuentas, porque creo que es la primera vez desde la creación del Fondo de Ahorro de Panamá que se utiliza ya una suma tan considerable como 105 millones de dólares. Que como bien anota Tenógenes, estaba dispuesto en la ley que regula el Fondo de Ahorro de Panamá que se utilice cuando hay ciertas condiciones de emergencia o de crisis económica que lo ameriten. Estamos en esa situación. Lo que no es presentable de ninguna manera es que se utilice y no se rinda cuentas de para qué se utiliza o se informe de para qué se va a utilizar. Eso yo creo que es fundamental. Eso genera confianza en la ciudadanía y no hacerlo pues genera el grado de desconfianza que seguramente analizaremos de cara a los resultados de la encuesta de Ipsos a Tenógenes. Sí, exactamente, porque tiene quizás que ver mucho una cosa con la otra, ya que todo esto abona a ese sentimiento de falta de igualdad en cuanto a la hora de dar información. O sea, no es que yo porque soy de un partido político tengo derecho a saber lo que estoy haciendo en gobierno, porque es que resulta que el Estado no es de un partido, el Estado es de todos. Y cuando un partido gana la representatividad de gobierno, representa a los que votaron por él y a los que no votaron por él. Debe representar el poder ejercer ese derecho inclusive en favor de las minorías, no de las mayorías, porque la mayoría están con ellos. O sea, ganaron con la mayoría. Corta, pero ganaron con la mayoría. La mayoría representada en esas elecciones. Así es. Oye, vamos a llamar hoy a Rodrigo Noriega, analista político y abogado, para que nos hable de ciertos temas. Aquí hay varios temas importantes. Y muchos casos pendientes. Muchísimo. ¿No? Tenemos Ríos de Tonosí, que no se cerró del todo, pero se anularon indagatorias. Y además, además de Ríos de Tonosí, vi que se están dando adendas a Odebrecht. Sí. ¿Por qué seguimos dándoles adendas a Odebrecht? Yo no entiendo. Porque Panamá, pues. O sea, sí, es nuestra marca. Al final del día nos roban, no nos devuelven la plata y le seguimos dando premios. Ese es el caso de premios. FCC. Y por eso a mí me preocupa el caso de FCC. Porque coimeaste, cobraste. Lo confesaste. Y encima te va a llevar una parte. No, y peor todavía, vas y demandas al país internacionalmente. Exactamente. Pero ahora el gobierno no puede ejecutar la fianza por 90 días. Así es. Al final, como hablaba con Guido en estos días, vamos a llegar a la siguiente pandemia sin ciudad hospitalaria. Pero es que terminas beneficiando a gente que se ha beneficiado, porque, señores, mientras ellos estaban construyendo la ciudad hospitalaria,
ellos estaban cobrando. Ellos cobraban por tramos. Esa es la realidad. Porque por esa razón parece que se dieron las coimas. Por esa razón ellos realizaron las obras. Por esa razón una obra que debió costar 500 millones ya va en el cálculo por 800 millones. Es decir, vamos a terminar pagando 2 veces el costo original de un proyecto como Ciudad de la Salud sin tener una Ciudad de la Salud. Analicemos eso. Porque este es un proyecto que tiene ya, vamos para 7 años aproximadamente. O sea, 7 años de atraso. Hoy más que nunca necesitamos una Ciudad de la Salud. Hoy más que nunca. Se dieron atrasos sobre pretexto de investigar en el gobierno pasado y al final ni se investigó ni se hizo la Ciudad de la Salud. Y los únicos beneficiados no vamos a ser nosotros. Los únicos beneficiados de la empresa al final. La empresa que realizó el proyecto, bueno, mejor dicho, la empresa que nunca realizó el proyecto, Guido, porque no terminó realizándolo. Sí, debo acotar algunas consideraciones aquí de tipo jurídico y de temas que tienen que ver con todo este tipo de mega obras, no solo en Panamá, sino en otros países del mundo. Aquí en Panamá ya tenemos la experiencia, por ejemplo, de la ampliación del canal de Panamá, en donde a pesar de los controles y del proceso de licitación que supuestamente sirvió de modelo en las instituciones financieras internacionales para licitaciones de megaobras en otros países, a pesar de eso no nos hemos librado de que una de las empresas contratistas, la que encabeza el consorcio Grupo Unidos por el Canal, pretenda dineros de la Autoridad del Canal de Panamá más allá de lo que establecía el contrato, con cualquier cantidad de argumentaciones que se dirimen finalmente, de acuerdo con el contrato, en tribunales internacionales de arbitraje. FCC está ensayando a lo mismo, y esto parece ser una práctica común, desafortunadamente, en empresas, sobre todo españolas de construcción. Si uno ve la trayectoria de esas empresas a través de las megaobras que han construido, tanto en España como en el continente americano, se percata de que ese parece ser un modus operandi. Licitas a la baja, te adjudican el contrato y después con reclamos tratas de obtener un beneficio adicional. Eso que nos sirva de experiencia para el futuro. Ojalá aprendiéramos, pero dicen por ahí que nadie experimenta en cabeza ajena. Bueno, ya estamos en cabeza propia. No, ni en cabeza propia, ni en cabeza propia, Guido. Tenemos en la línea al abogado y analista Rodrigo Noriega. Rodrigo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Me alegro. Hablábamos aquí de FCC, que es un tema que tú dominas perfectamente y queremos saber tu opinión. Ayer el director del Seguro Social decía que le admitieron la demanda en el Tribunal Internacional de Arbitraje a FCC y ahora el gobierno no va a poder ejecutar la fianza en 90 días. Cuéntanos un poquito de eso, porfa. Sí, gracias, Flor. Atenógenes, Guido, lo felicito por Cuarto Poder. El caso FCC es bien curioso. La ciudad hospitalaria es un proyecto emblemático del gobierno de Ricardo Martinelli. Los médicos se quejan de que es un proyecto que no tiene volumen de profesionales para darle servicio. O sea, no hay suficientes médicos, enfermeras, técnicos para equipar con recursos humanos ese hospital. Bien. Llega el gobierno de Varela, ya el proyecto estaba suspendido. Varela hace unas negociaciones allí muy curiosas. Se usa mucho el término de corrección fraterna. Entonces, por alguna razón, FCC termina comprando el Colegio Javier en Perejil. Es propiedad de FCC y es una estructura abandonada. En fin. Y hay unas negociaciones que, según algunas personas que trabajan con la empresa, entre el ingeniero y el muchacho. El ingeniero supuestamente hace referencia a Carlos Slim y el muchacho hace referencia a Juan Carlos Varela. En fin, todo este tema tenebroso, se acaba el gobierno de Varela, no se termina de definir el proyecto, cambia la junta directiva de FCC, Carlos Slim es el principal dueño, pero en FCC también hay inversiones de Bill Gates, de George Soros y de fondos de pensiones de Estados Unidos. Entonces ya es otra presión.
FCC intenta hacer una negociación con este gobierno, no va para ninguna parte, y bueno, se van a un arbitraje que dice el propio contrato firmado durante el gobierno de Ricardo Martinelli. El mismo contrato establece la cláusula de arbitraje, una cláusula de arbitraje que en mi opinión es demasiado desfavorable. Claro, al porque Estado permite panameño. a la empresa rescindir el contrato. En realidad, el único, según la ley de contrataciones públicas, los únicos que podrían rescindir el contrato son es el gobierno. Exacto. Pero O sea, que hay es una un cláusula contrato que ilegal. dice que por caso fortuito o fuerza mayor, la empresa puede rescindir el contrato. Y el gobierno, la Caja de Seguro Social, le tiene que pagar todo. Claro. Entonces, eso, Pero entonces es eso es un lo que contrato tiene. ilegal, Rodrigo. Mira, el contrato no debió tener esa cláusula. Evidentemente. Ahí están las Pero consecuencias. la aprobaron, Rodrigo, aprobaron la cláusula. Totalmente, totalmente. Eso es importante en el caso de FCC. También tenemos riegos de Tonosí, Rodrigo, en el que no se cayó el caso, no se anuló el caso completamente, pero pasó como con los radares. Se anularon ciertas indagatorias clave. Has puesto el dedo en la llaga. Y Ok. es clave las indagatorias esas. Y yo realmente me pregunto por qué el Ministerio Público no respeta los términos. Al final del día, si saben que eso es lo que les tumba, ¿y por qué fallan en lo mismo siempre? Si es una cosa que es exceso de trabajo, se les va la onda, o es simplemente una táctica para que se caigan los casos después. No, yo creo que en parte es lo que tú dices, exceso de trabajo, falta de capacidad de investigación, pero hay un detalle muy importante, Flor. Los radares, riego de Tonosí, son casos del sistema inquisitivo mixto. La práctica histórica en Panamá fue que la fiscalía siempre se podía pasar del término y no pasaba nada. Pero esos eran los casos de la hija del cocinero. Claro. Cuando llegan estos casos de alto perfil, la Corte Suprema, en un fallo de Ángela Russo, Ujú. cambia la jurisprudencia y dice, no, si te pasas del término en el sistema inquisitivo mixto, se anula lo realizado después del término. Eso jamás había pasado en Panamá. Eso no está en el Código Judicial. Eso no existe como una causa de nulidad en el Claro, Código es Judicial. una sanción administrativa realmente. Claro, entonces la Corte cambia la jurisprudencia y se fueron cayendo todos los demás casos, Así porque es. todos se iban a pasar del término por razones obvias, porque los corruptos no cooperan, los corruptos no dan facturas, los corruptos se van del país, los corruptos pagan fianzas antes de venir. No, y cuando En fin, vienen todo te lo que presentan saben. un recurso o una Pero- inconstitucionalidad y al final del día, Te dilatan el caso. claro, pero son, evidentemente son tácticas dilatorias que son herramientas válidas, pero llega un momento donde, hey, No. lo que se está usando es para que prescriba el caso. No, Y- la táctica dilatoria es herramienta válida, pero el cambio Todo es de válido. la jurisprudencia por parte de la Corte es lo extraño. Pero ¿qué pasa? Ahí es Cuando donde pasó viene lo de el los tema. radares, Ateneo, cuando pasó lo de los radares, en este país se advirtió eso 60.000 veces y la gente no reaccionó. Entonces ahora, cuando sigue pasando, entonces la gente, ay, pero ¿cómo es posible? Claro, es posible porque la primera vez lo permitiste el abuso, sigue pasando, la quinta o sexta vez ya no te puedes quejar. No, y se escudan en la legalidad, Guido. Bueno, sí. Sí, Rodrigo, yo opinaba y he opinado desde que tuvimos ese fallo de la magistrada Russo con relación a la investigación de la coima de Finmecánica, porque hay que decir las cosas por su nombre, que el sistema penal panameño, a raíz de esa disposición de la Corte Suprema de Justicia, tendría que hacérsele una reforma fundamental, y es que el término de la prescripción se interrumpe cuando comienza la investigación, tal como ocurre con la jurisdicción de cuentas. En la jurisdicción de cuentas los abogados no meten recursos dilatorios porque les son inútiles, pero en cambio ahora con esa posición de la Corte, esos recursos dilatorios pueden hacer que se caigan los casos. De manera que habría que estudiar la posibilidad de reformar la legislación en ese sentido. Guido le ha pegado al premio mayor. ¿Sabe qué pasa? Ni Guillermo Endara, ni Mireya Moscoso, ni Juan Carlos Varela hicieron una reforma procesal para combatir la corrupción. Estamos peleando con las normas que hizo la dictadura. Entonces, esas normas no estaban hechas para combatir la corrupción. Y eso es lo que ha hecho
y todos los casos, desde Rogelio Cruz hasta Eduardo Ulloa, tengan ese tufillo de frustración popular. Es correcto, es correcto. Y hay otro tema. Sí, porque en últimas lo que termina frustrado es la ambición de la gente de que se cumpla el postulado de que la justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. Cuando la gente ve que, como dijo Rodrigo, el hijo de la cocinera es tratado de una manera diferente a como se tratan a los cocotudos, como se les suele llamar, o a los dirigentes políticos, pues entonces viene la frustración y los resultados están más que evidentes y ahora además demostrados en una encuesta de la encuestadora Ipsos. Sí, correcto. Hay otro tema, Rodrigo, y es el Parque Norte. No se le ha prestado suficiente atención a esto porque parece como una peleita de barrio y realmente va mucho más allá y es importante porque habíamos destinado muchos millones de dólares en empezar a desarrollar eso y ahora el alcalde insiste en su idea, a pesar de todas las críticas ciudadanas, a pesar de que se le ha explicado en 66 idiomas, él logró la autorización por parte del Consejo Municipal de hacer un acuerdo con el Meduca. Y el propio Meduca dice, no quiero esta papa caliente. Entonces, quedamos en nada. Él ayer insistió otra vez en el proyecto. Flor, al alcalde Fábrega le pasa lo que le sucede a Donald Trump con el presidente Barack Obama. Si se fijan, Donald Trump se ha pasado casi todo su gobierno desautorizando, destruyendo y cambiando lo que hizo Obama. Entonces el alcalde Fábrega se ha pasado todo su mandato destruyendo, desautorizando o de alguna forma perjudicando lo que hizo el alcalde Blandón. Entonces, en vez de avanzar, estamos retrocediendo 10, 15, 20 años en gestión municipal. Le estás negando la oportunidad de desarrollo a cientos de miles de panameños que no viven al lado del Parque Omar, no viven al lado de la cinta costera y no tienen ese acceso a áreas verdes, a áreas deportivas, a áreas culturales que tenemos los que vivimos en otra parte de la ciudad. Entonces, estás condenando a la infamia, al subdesarrollo, a una parte importante de la población de esta ciudad. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué será? O sea, ¿por qué ese interés de hacerlo? ¿Qué piensas tú, Rodrigo? Mira, yo creo que en parte se unen dos causas. Una causa de índole psicológico, sociológico del alcalde Fábrega, y se une también el hecho de que el exalcalde Blandón es presuntamente candidato presidencial de panameñismo para el 2024. Entonces, ¿qué mejor que borrar las obras que hizo Blandón? Porque esas obras serían, por así decirlo, un anuncio permanente. Entonces, vamos a borrarlas y vamos a desaparecerlas. Entonces, no hay nada que Blandón se pueda poner a hablar. Porque, ¿qué existe si ya no existe? Así es. O sea, simple y sencillamente un tema de rivalidad política, porque inclusive ayer yo vi al exalcalde Blandón ahí en Panamá Norte. Quizás por esa razón llegó el alcalde. Alguien de repente le avisó. Entiendo que alcalde Fábrega tenía una reunión con los representantes de corregimiento allá en Parque Norte. La comunidad se enteró y llegó a hacer una manifestación. Y a la manifestación fue a la que llegó Blandón. Ajá. Entonces, digamos que Fábrega no sabía que Blandón iba y no sé si puedo decir lo mismo del otro lado. Tenemos que ir a un cambio y ya volvemos. Hay otros temas que queremos abordar contigo, Rodrigo, así que... No, y además acá un televidente me acaba de hacer un señalamiento de la planilla de la presidencia y yo no sé si puede tratarse de un error, pero los detalles se los doy después al regresar aquí en Cuarto Poder. Lo voy a dejar picado porque va a ver lo que está pasando ahí. Un ejemplo de lo que hablamos acerca de la falta de actualización de datos en las planillas del Estado. Se lo vamos a demostrar en breve, vas a ver. Y bueno, nuestros televidentes, nuestros oyentes son realmente muy activos. Ellos siempre están atentos para informarnos acerca de las cosas que pasan. Mire usted esto, ayer hablábamos acerca de la falta de actualización en las páginas del gobierno. ¿Cómo es posible que el señor Eudosio Pani Pérez lamentablemente falleció en marzo
y todavía está en la planilla del Ministerio de la Presidencia. La planilla actualizada, aquí está, en círculo está cuándo se actualizó esta planilla. Se actualizó el agosto, 5 de agosto. Y en agosto, que es la última planilla actualizada que hay, en el nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo, y entramos a la planilla de la Presidencia, está el señor Eudosio Pérez como coordinador de planes y programas, posición permanente. Esto todavía se mantiene en planilla. ¿Será otro error administrativo, como dijo no sabemos. el Ministerio de Seguridad de Wales Carmenchea? Yo pienso que es un error administrativo. Pienso. No seguido. ¿Será esto normal? O sea, una persona muere y abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses después todavía se mantiene la planilla. ¿Eso es normal? Por supuesto que no es normal, y el tema es que cuando las personas aparecen en la planilla, el sistema de pagos del MEF le genera automáticamente el pago de los emolumentos a través de una transferencia electrónica, en caso de que sea la metodología que se haya decidido por parte de la institución y el funcionario que está enlistado en la planilla. Por supuesto. De manera que habría que revisar, porque o sea que alguien puede estar recibiendo ese salario entonces. Alguien tiene que estar recibiendo ese salario, es lo que dice Guido. Wow. Sí, claro, puede ser perfectamente válido. No sería la primera vez que hay cheques emitidos o transferencias emitidas de personas que no existen o que fallecieron o que incluso ni siquiera prestan un servicio al Estado. Recordemos que una de las taras que tenemos es las llamadas botellas, que en la última reforma del Código Penal fue elevado a la categoría de delito, pero muy pocas personas han sido condenadas por la comisión de ese delito, y todos sabemos que hay un sinnúmero de personas emplanilladas que no prestan no rinden una contraprestación al Estado. Pensamos entonces que puede tratarse un error. Pensemos que es un error. Pensemos que es un error, pero ¿qué pasa si alguien recibió ese dinero del ya fallecido Eudosio Pérez? Pero ¿sabes qué? ¿Por qué tenemos que pensar que es un error? No, para pensar positivamente, Flor. Voy a pensar positivamente. Pero una cosa es ser positivo y otra es no ser realista. O sea, lo que está... ¿Qué pasa si alguien sí lo está recibiendo? El que lo está recibiendo, si está incurriendo en un delito o no, Guido. Por supuesto que sí. Y el que se lo da también. En varios delitos, pero además se requiere, porque ya son demasiados errores técnicos, por así llamarlo, Flor, en beneficio de la duda. Así es. ¿No? Se requiere que la Contraloría General de la República efectúe una auditoría de esas planillas, porque ya son casos demasiado notables. Total. O sea, la fiscal general de cuentas, ahora el señor Eudosio Pani Pérez, que falleció hace 5 meses. Exactamente. Ya son una cadena de errores técnicos que además permanecen en el tiempo, ¿no? No, en una semana dos errores y de figuras de alto perfil importantes. Y ya uno comienza entonces a pensar mal. Y es a la Contraloría que le toca hacer esa auditoría entonces. Sí, por supuesto. Y en caso de que se determine que alguien estaba cobrando esos emolumentos indebidamente, inmediatamente preparan lo que se llama un informe de auditoría con reparos, y eso pasa a la jurisdicción de cuentas y al Ministerio Público, porque se trataría, por supuesto, que de un peculado. Y además de que si no estaba la persona prestando un servicio al Estado, podía ser el delito contemplado en el Código Penal de la figura popularmente conocida como botella. Rodrigo, te tenemos Hola. al aire otra vez. ¿Estabas escuchando lo que decíamos? Sí, como no, por supuesto. ¿Qué te parece que el señor Pani Pérez todavía esté en planilla después de 5 meses de fallecido? Recordemos que hoy fue diputado de Parlacén. Sí. No, acá aparece como coordinador de planes y programas en el Ministerio de la Presidencia. Sí, este es el cargo, de acá. Ese es el cargo que tenía acá en Panamá. Y aparece todavía en la planilla. Pero también fue electo como diputado del Parlacén. Esa no la tengo. Acá la que tengo es el coordinador de planes y programas. Hay que ver si también está en esa planilla Por todavía. eso mismo. ¿Qué país para? Uno no se puede descuidar ni un minuto. Mira, eso es simple falta de supervisión del encargado de recursos humanos o de la estructura de recursos humanos de cada institución. No puede ser que eso suceda. Eso es responsabilidad del encargado y del Departamento de Recursos Humanos de cada institución de depurar y actualizar las planillas. Entonces ahí, en el menor de los casos, hay una tremenda falla administrativa, pensando que sea un error, pero puede ser también que haya otra figura detrás de eso.
pero va a corresponderle al Ministerio de la Presidencia aclarar si fue un error o si alguien cobró eso. Le tocará al ministro de la Presidencia o al viceministro de la Presidencia, que llegó muy hablando mucho. Ustedes recuerdan aquella primera conferencia, pero después no habló más. La primera y 21. Por eso, fue una sola. Exacto. Fue una sola. Que además el señor Cayito García tiene amplia experiencia en el sector público. Desde la época de la dictadura, que fue funcionario público, fue después director de aduanas, fue 5 años secretario general de la Contraloría. Entonces él conoce perfectamente de qué estamos hablando. Conoce el monstruo por dentro, y que se le haya ido ese golazo, o sea, eso hay que entenderlo, y él tendrá que explicarlo, entendiendo que quizás el viceministro es el que maneja la parte administrativa, creo yo, ¿no? Para eso fue llevado a la presidencia, al Ministerio de la Presidencia, que entró en medio de todo el escándalo de ventiladores. Oye, ¿y qué ha pasado con la investigación de los ventiladores de Juan Carlos Muñoz? ¿Tú tienes idea? Ni idea. ¿Sabes que hay otro tema que me gustaría que abordáramos? Ahí están las rendiciones de cuentas que necesita el Contralor, ¿no? Exactamente. No es de que un comunicado, y menos una asesoría de imagen por $49,000, porque lo que no se hace bonito no se puede decir bonito. Escuchando a Guido, específicamente la auditoría de las planillas le corresponde a él, como Contralor o a Contraloría, para entender entonces cómo saltan este tipo de errores, si es que se trata de un error específicamente. Pero es serio, porque en la semana ha aparecido 2 casos muy similares, el de la fiscal de cuentas actual, Gualechka Ormechea, y ahora el del señor Eudosio Pani Pérez, que falleció en marzo y que aparece todavía en la planilla del Ministerio de la Presidencia. Oye, Atenógenes, aquí me metí a brujulear un poquito en la página de Presidencia, en transparencia de la Presidencia, y me acabo de encontrar, estoy viendo los salarios altos, tú sabes, ¿no? Ajá, y acabo de parar aquí una... Es que ese es el objetivo, es el objetivo de la transparencia. Claro, estoy viendo el puesto de Delany Presilla, $4,000. Pero ella es influencer, ¿no? Por eso. Bueno, ese es su trabajo, ¿no? Importante. Por eso. O sea, yo creo que ahí es donde viene el punto. ¿Qué sería de este gobierno si no la tuviera ella de Sí, pero ¿no? ahí es donde viene el punto. Por eso es importante la transparencia. Los ciudadanos tenemos todo el derecho de tener acceso a esa información. Y si una persona acepta el cargo público, no se debe disgustar si en la boca de todo el mundo está su salario. Porque es funcionario. Exactamente. Si no quieres estar en la cocina, si no quieres quemarte, no te metas a la cocina. Exactamente. Yo quería hablar un tema y porque ahí viene el cuestionamiento. Muchos dicen, pero todo el mundo hablando de mi salario. ¿Pero para qué te metes a funcionario? Claro. Sería interesante examinar cuál ha sido el resultado del trabajo que supuestamente están haciendo estos influencers que aparecen en la planilla de las distintas instituciones del Estado. Porque a juzgar por los resultados de las percepciones y de las opiniones de percepción de opinión, el trabajo está siendo muy malo. Pero ¿a quién corresponde, por ejemplo, analizar eso, Guido? Porque yo también tengo mis dudas. No sé si eso lo tienen claro. ¿Quién revisa, por ejemplo, el trabajo o las metas o los objetivos que se buscan para contratar a cada una de estas personas? ¿Alguien la revisa? O sea, ¿eso de alguna forma se realiza a nivel del Estado? Tiene que haber una supervisión, ya te digo, tiene que haber una supervisión, hay una evaluación permanente en las instituciones medianamente serias, hay una evaluación permanente de la gestión de personal de cada uno de los trabajadores, y con base en esas evaluaciones de personal es que se producen, cuando hay los recursos, los aumentos de salario o el ascenso de acuerdo a un sistema meritocrático dentro de una institución a una posición mejor. Pero tiene que haber esa supervisión. Yo sé que, por ejemplo, en los contratos de servicios profesionales, en donde las personas están contratadas, no emplanillados como empleados, sino que reciben honorarios por servicios profesionales, se requiere presentar un informe de la gestión que se ha hecho. Eso es de rigor. Sin ese informe no se le procede al pago. Entonces, sí hay los mecanismos. Lo que pasa es que, desafortunadamente, como decía ayer, esta captura del aparato estatal por parte de los partidos políticos ha distorsionado todo el sistema de administración pública. No hay un servicio civil, no hay una carrera administrativa fortalecida, sino al contrario, cada vez que llega un director de carrera administrativa cambia las reglas de juego. Siempre a finales de los periodos entonces comienzan a meter copartidarios en el sistema de carrera con la esperanza de que el que llegue después, si es de la oposición, no los desvincule, como es el término de moda, pero eso no sucede.
por lo general son desvinculados. Entonces tenemos un juego y un rejuego politiquero en donde los principales perjudicados somos los ciudadanos que recibimos un mal servicio por parte de las instituciones del Estado, que ahora con la pandemia ha quedado como el rey sin las ropas, al desnudo. Mira, me llama la atención dos cosas de esta planilla. Primero, que sale el salario sin los gastos ni los viáticos. O sea que... Puede ser que no lo reciban o que no tengan asignados. No. Sí tienen asignados aquí gente que yo sé que tiene asignado y no está, porque no está el renglón de viáticos y demás gastos. Solamente está el salario. Información incompleta, no información incompleta. Por supuesto, entonces nos agarran... Eso haría, por ejemplo, que la ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia, no puede calificar a esa institución con un 100. Si esa institución, y lo tiene con un 100, Por eso te digo. Ayer se lo demostré. ¿Cómo lo tienes con un 100 si hay información incompleta? ¿Cómo lo tienes con un 100? Falta. Aquí tienen al ministro de la presidencia, con $3.500. Y no hay gasto de representación. Y no hay gasto de representación, no hay viático. Ahí tienen a Rojas a Pardini con la misma cosa. Ven, señores de ANTAI, no puede ser 100. Hay falta información. Acabamos de demostrarle que en su propio nodo de transparencia del Ministerio de la Presidencia no hay información completa. Hay personas que ya fallecieron y que aparecen en la planilla. ¿Cómo le pone 100 al Ministerio de la Presidencia? No entiendo. No hay derecho. No estás haciendo el trabajo. En algunas instituciones hay dos planillas separadas. Es que no debería ser así. La de salarios y la de gastos de representación. Sí, estoy de acuerdo, pero eso no debería ser así. Aunque sea, eso no debería ser así. ¿Por qué? O sea, esto tiene que ser fácil para el ciudadano. Esto no tiene que ser... Ese es otro problema. O sea, te hacen... ahí está, planilla mes de agosto. Ahí no está lo otro. Por eso te hacen la información... Te la publican, pero te la hacen difícil de entender. Claro, te tienes que meter a otra. Mira, ya estoy aquí. Planilla es el 11.3. El 11.4 es gasto de representación. El 11.5 es costo de viaje. Exacto. El 11.6 es viático. O sea, yo tengo que hacer el trabajo que ellos tienen que hacer. Exactamente. O sea, y lo otro que me llama la atención la publican y la hacen difícil de entender. Es que es a propósito. Es a propósito. Y a la cantidad de gente con cargo, planes y programas, coordinadores de planes y programas. Con la cantidad de coordinadores de planes y programas que superan los 200, este país tiene que estar volando en planes y programas. Por eso, no. Y estamos haciendo el trabajo ciudadano de revisar esa información que por ley de transparencia debe ser pública, Guido. Sí, correcto. Lo que ocurre es que la ANTAI, cuando se creó la ANTAI reglamentó la manera en que se presentan esos datos. Y por eso es que se presentan en renglones separados. Eso está reglamentado por la ANTAI, eso no es capricho, tengo que decirlo, porque también en la Fiscalía General de Cuentas, cuando me tocó dirigirla, teníamos que tener separada la planilla de salarios de la planilla de gastos de representación. Qué bobada. Adelante. Porque así fue reglamentado por la autoridad que regula eso, que es la ANTAI. Entonces ANTAI falla porque ANTAI pone la regla mal y después los califica con 100. Explícame. Exactamente. No estoy entendiendo. Miren, casualmente, usted hablaba, Guido, acerca de la encuesta de Ipsos que presentamos en el noticiero. Y la encuesta de Ipsos habla acerca de la igualdad durante la pandemia. Y es un reflejo acerca de lo que no solamente hemos vivido en la pandemia, sino desde antes de la pandemia. Pero sobre la pandemia, 4 de cada 10 encuestados dice que desde que se inició la pandemia el principio de igualdad se ha debilitado en Panamá. De eso, pues, mayormente opinan las mujeres, las que hacen la diferencia. 7 de cada 10 encuestados evalúa de manera negativa, ojo, el rol del gobierno en el trato igualitario de los ciudadanos ante las leyes. ¿Por qué lo evalúa de esa forma? Vamos a la profundidad. Porque la gente dice que es el gobierno o son los políticos que no están cumpliendo con esa igualdad a la hora de implementar las medidas impuestas por el gobierno. Son esos políticos. Y de cerca están los jueces al administrar la justicia. Esos dos, tanto gobierno como jueces, están transmitiendo esa falta de equidad, esa falta de igualdad en el trato ante las leyes de los ciudadanos. Arriba, ¿quiénes están? O sea, los que se perciben de forma mucho más positiva. Los supermercados, el personal de la salud, que en esta pandemia ha dado la milla extra y ha podido garantizar ese principio de igualdad con poder tener acceso a los alimentos, poder tener acceso a la salud. Pero ni el gobierno ni los jueces están cumpliendo su tarea. Y ellos son los llamados casualmente a tener que cumplir con las leyes de forma igual para todos. Rodrigo. Sí. ¿Aló? ¿Estás ahí, Rodrigo? Sí. Rodrigo, queremos tu opinión del tema de la planilla, de los gastos de representación, pago en viáticos, todo por separado.
Mira, Flor, la mejor forma de ocultar información es publicándola de forma separada. Así es. Si tú buscas la planilla de ciertos ministerios, Ministerio de Educación, MIDES, etcétera, te vas a encontrar que ni siquiera está en orden alfabético. Ujú. Se Sí, es mezcla cierto. la gente de Boca del Toro, Es verdad. con Panamá, con Darién, y está Juan Pérez, y luego está Alberto Rosemena, o sea, ningún criterio. El alfabético está por el nombre, no por el apellido. Sí. Sí. Exacto. Y hay un tema importante que conversaba justamente con Rodrigo ayer, y es el gran pacto nacional que quiere hacer Ricardo Martinelli y que propone en sus medios de comunicación. Justamente ayer, uno de sus medios, Techó, abrió portada con diciendo que Rómulo Rux no le ha pasado nada con el caso de Brecht. Rodrigo, ¿crees que tenga algo que ver esta portada enfilada contra Rómulo Rux con el pacto nacional que quiere proponer él? ¿O no hay nada que ver ahí? Yo creo que 2 más 2 son 4. Ujú. Si Rómulo Rux, que estuvo a una uña de convertirse en presidente de la República, lo quitan del camino, ya nos podemos imaginar quién va a ser el frontrunner del 2024. Pero no ¿qué solo tal ya? eso, sino que el pacto nacional solo tiene partidos políticos. Y tú bien dijiste en las losas de hoy que básicamente 3 de esos partidos serían controlados por Ricardo Martinelli. El partido Alianza, parte del PRD, y entonces en este caso el CD. O sea que sería una reunión de él con él. Interesante, ¿ah? Interesante. Y entonces tendríamos un pacto nacional en tema ¿qué? ¿Justicia? Justicia. No creo. Espérate. ¿Justicia Digo, en qué sentido? Justicia. ¿Justicia en qué sentido? ¿A favor o en contra? Digo, así como estamos hablando de un pacto nacional, ¿no? Él está sugiriendo un pacto nacional. Habría tema de educación, salud, justicia. Por eso te digo, ¿a favor o en contra? ¿De quién? Porque es que a mí este tema de... A favor de quien lo sugiere, ¿no? Es que sí, ¿cómo vamos a tener un pacto en materia de justicia? La justicia es la que debe ser, punto. O sea, Bueno, ¿cómo pues. existe? ¿Cómo se puede llegar a un pacto en materia de justicia? Yo siempre lo he Guido, cuestionado en función de que... Ya te enojes. Ustedes tienen que saber que en este país se han hecho leyes de amnistía y decretos de indulto. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Cada presidente lo hace antes de irse, además. Aquí lo puede adelantar 3 años. Sí, a mí me parece que eso puede ser muy, muy delicado. No sé. Si la asamblea como está, puede pasar una ley, bueno, borrón y cuenta nueva. Sí. O sea, sería un golpe directo a la forma en que nosotros los panameños estamos esperando que haya casualmente justicia. O sea, aquí hacer un gran borrón y cuenta nueva que sobre pretexto de la pandemia, dices tú, sobre pretexto del COVID, sobre pretexto de que, bueno, tenemos que mirar para adelante. O sea, no. Aquí Hay un muchos gran temas. pacto nacional, hay que salvar el seguro social, hay que salvar la pero- educación, hay que unificar el sistema de salud. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con la justicia? Todo eso que hay que salvar, Sí. Rodrigo, se ha debilitado es por las pillerías, los desfalcos, los robos descarados que se han dado en varias administraciones. Así que a mí me parece que el pacto nacional, cualquiera que se pretenda, que yo creo que puede estudiarse seriamente hacer un pacto nacional para salir adelante en la pandemia, tiene que incluir hacer justicia, no hacer justicia. Exacto. Exactamente. Pero bueno, miren quién está proponiendo el pacto. Es más, no ocurrió ni siquiera después, perdóneme, no ocurrió, o sea, la época más difícil de la historia de este país fue la época del 87 al 89, una dictadura militar asoló el país, provocó una invasión, ni siquiera eso se dio después de la invasión, aquí no hubo borrón y cuenta nueva. Aquí se juzgó a los que tenía que juzgarse. Que algunos dieron la vuelta y salieron por la puerta de atrás, evadieron la justicia, es verdad, eso pasó. Pero aquí sí hubo casos de alto perfil, crimen espadafora, casos que sí Pero se faltaron juzgaron. muchos. Faltaron muchos, antenógenos. pero Faltaron no hubo muchos. borrón. muchos. No hubo borrón, pero ¿qué No pasó? hubo borrón. ¿Qué pasó en ellos? Sí, pero no hubo borrón, ese es el punto. Está bien. ¿Qué pasó en ellos es otra parte de la historia, pero no hubo borrón. Aquí no barramos la historia.
Aquí Pero cuando llegó el toro, él pasó una ley de amnistía. Pero posteriormente se discutió sobre el tema de la ley de amnistía, recordemos. O sea, Correcto. y muchos de los casos se cayeron cuando vimos que no se trataban de casos políticos. O sea, la misma corte, ¿no? Pero digamos que estuvieron a punto de pasarlo y cada vez No, se y- vuelven más descarados porque no habría... y cada yo no lo vez- veo como algo tan improbable Y realmente. cada vez que se han hecho, allí por lo menos sí se ha planteado el tema de que no puede, la amnistía no gira en torno a casos que no son políticos. Aquí casos que no son políticos. O sea, Pero, no podemos Atenógenes, seguir pensando que el acuérdate caso... que todo el argumento del señor Martinelli en Estados Unidos y en Panamá es que esto ha sido una persecución política. Ujú. Sí, pero de que él Pero- lo diga pero a eso- que se haga, pero- hay una gran diferencia. No piensen Sí. ustedes. O sea, Sí, la amnistía está diseñada para perdonar, si se quiere equiparar, a personas que han cometido crímenes políticos. Los Exacto. crímenes políticos son 3: sedición, rebelión y asonada. Exactamente. No es más. Entonces, darle un alcance que no tiene la figura es realmente transformarla degenerarla de manera grotesca. Entonces, ha sucedido ciertamente. Y cada presidente además indulta al final de su periodo, por lo general, algunos en medio de su periodo. Indultos que han sido incluso declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Incluso se han inventado la figura del indulto preventivo, Sí. de personas Sí, que ¿qué ni tal, siquiera ah? están siendo procesadas y los meten en la lista de los indultos. Pero lo Sí. más O sea, preocupante es que esa gente no reclama. Eso no pasa en el gobierno Martínez, indultó a medio Panamá. Así es. Y muy poca gente yo vi que salió diciendo, oye, pero ¿por qué me estás indultando? Yo estoy relajado en mi casa. Porque es un ¿Por qué me indulto estás-?" preventivo. Indulto Que antes que preventivo. cometas. No, hombre. Es por si acaso, el indulto por si acaso. En verdad uno no sabe si reír o llorar aquí. Es tragicómico. Yo, honestamente, de verdad, la teoría que están esbozando sobre la mesa. ¿Te parece una ustedes- locura? A mí me parece una locura. Pero es como sinónimo de algo que conocemos, ¿verdad? Hablar de que me parece una locura, Pues sí. pero puede venir de alguien que sí piensa Los que. locos pueden más. Exacto. ¿Será? Y ya O lo han sea- demostrado, pero lo han demostrado en todos los momentos. O sea, es una cosa de un forcejeo que están ganando. A propósito del tema, O sea, ¿ustedes creen que el partido va 1-0 a favor de? Sí. Sí. ¿Tú no? a propósito del Hasta ahora sí, es verdad, tienen toda la razón, coincido con ustedes. 1-0, digo, ojalá no nos sorprendamos. Y No. quizás 2-0. Cuidado Yo que creo que el 3-0. marcador ¿verdad? va Bueno, 8-2, 8-2, dice. pero los dos están en Guatemala. Será. Exacto. será. Y ojo, y ya no tiene nada que ver con nosotros, porque eso ella. Exacto. O sea que el juego no estamos ni siquiera nosotros. Sí, yo creo Si que los dos puntos no son le están nuestros. dando esos 2 puntos. Está siendo bastante Exacto, benevolente. está siendo benevolente. Creo que es 8-0. Sí. A propósito del tema Atenógenes, ayer circuló una supuesta lista de la directiva del partido que aspira a constituir el expresidente, ¿no? El Y me expresidente llamó la Martinelli. atención poderosamente que en esa lista figura un directivo de la Autoridad del Canal de Panamá en un cargo directivo de ese partido. Yo creo que sería la primera vez en la historia. Si bien la ley del canal no establece un impedimento ser miembro de un partido político, yo creo que sería la primera vez en la historia que un miembro de la junta directiva del canal Sí, es a la vez miembro de la eso junta mismo es lo que directiva. te iba a decir. Creo que no se le prohíbe, me parece. No se les prohíbe, No se pero les así prohíbe. como pedimos que no se politice el canal, esto se aplica en esa misma línea, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no está prohibido, pero como dice el dicho, la mujer del César no solamente debe ser digna, sino que debe parecerlo. No, no lo dijo Martinelli cuando votó al del Ministerio de Gobierno que fue a visitar a alguien a la cárcel. ¿A quién era? A Fábrega. En el primer año de gobierno de Martinelli, espérate, déjame acordarme, él votó a alguien. ¿A quién era, Guido? ¿Te recuerdas? No me acuerdo si fue un asesor que tenía el ministro Mulino, Rumba Alfaro sería. ¿Viste? Te dije Alfaro. ¿Quién yo dije? Fábrega. ¿Yo quién dije? Fábrega. Fábrega. Bueno, estaba cerca. Por ahí va. Sí, Rumba Alfaro lo votó porque fue a la cárcel a visitar a alguien, ¿no? Exacto. y lo hizo con esa misma frase. La esposa de la mona, no sé qué. La mona tiene que, yo no sé, ahora enredé el de la seda, el vestido de seda y el El otro. tema es que, Pero el tema ustedes es que me entendieron. parece
La me mujer de parece César que- no tiene solo me que ser, parece- sino que Eso. parecerlo. ¿Y qué Me tenía que parece ver la que mona vestida de seda? Ese es otro refrán. Salvo mejor opinión, a mí me parece absolutamente inconveniente que un directivo de un partido político esté también en la junta directiva del canal. Eso porque está ejerciendo funciones en su partido político que es perfectamente viable para defender los intereses de ese partido político. Y entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo tiene puesto el sombrero del tal partido político o cuándo tiene puesto Claro, el sombrero nacional Pero de ¿quién es la el directivo, República de Guido? Panamá y de la Autoridad del Pero Canal ahí de hay, Panamá? pero ahí hay varios temas, porque muchos de los directivos del canal sí vienen de partidos políticos. Sí, pero no son directivos, Atenógenes. Claro, no son directivos, No, pero sí no, pero no son participan en el directivos. partido Exacto. político. Es diferente. Fíjate que la ley de la Autoridad del Canal de Panamá prevé que si un directivo de la Autoridad del Canal de Panamá quiere postularse para un cargo de elección popular, tiene que renunciar 6 meses antes de postularse a la junta directiva. Eso es cierto. Entonces, Eso es eso evidentemente es para evitar que haya una simbiosis entre la Autoridad del Canal de Panamá y la política activa. Ujú. ¿Quién es el directivo, Guido? Es una de las vicepresidentes que está en la lista y es la única mujer que está en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, Lourdes Castillo. que fue designada por el señor expresidente. Interesante. Atenógenes, ¿qué iba a decir? No, iba a seguir con el tema de... Porque es que a mí me preocupa mucho lo de estos casos que están siendo y quedan pendientes a nivel de la Procuraduría de la Nación. Y yo siento que estamos hablando todos los días de FCC. Vi aquí el caso de Odebrecht, que Odebrecht se le acaba de dar otra adenda. Y son casos que están en la mente de muchos panameños y que todavía a nivel de la Procuraduría de la Nación no hay acción, no hay movimiento. Siento que hay mucha expectativa sobre lo que va a pasar allí, hay mucha expectativa en casos de alto perfil. Sabemos que hemos pasado por una pandemia, pero en medio de la pandemia vimos a la presencia de 2 expresidentes de este país siendo indagados en el Ministerio Público. Y, o sea, ¿qué va a pasar después de allí? Yo no sé, siento que estamos en medio de un limbo en ese sentido. Rodrigo, dígame. Sí, permíteme ser abogado del diablo, en este caso del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene mucha responsabilidad en lo que está pasando, pero no es el único responsable. Los investigadores que tiene la Fiscalía Anticorrupción vienen de la DIJ, de la policía, y gran parte del material probatorio viene de la Unidad de Análisis Financiero. Si tienes la UAF en la Presidencia de la República y la DIJ controlada por gorilones, el Ministerio de Seguridad, es muy difícil que los fiscales puedan avanzar muy rápido con las investigaciones. Si esas dos circunstancias no cambian, seguiremos teniendo un sistema de lucha contra la corrupción muy débil. La Unidad de Análisis Financiero tiene que salir de la Presidencia de la República urgentemente. Se ha dicho Y 1000 la veces y nada DIJ que pasa. debe ser independiente de la policía. ¿Eso es, a tu juicio, lo que está enredando todo? No, eso es parte. Eso es parte. Exacto. Hay otros temas de la cultura institucional del Ministerio Público y de la tradición histórica judicial panameña, que a los capos grandes no se les juzgaba. Entonces, eso cuesta que el sistema entienda que tiene que hacerlo, porque o hacemos eso o perdemos la democracia. Y lo digo, ¿sabe por qué? Porque el Procurador de la Nación, como tal, ¿no? O sea, y quizás su mejor traducción en español es la palabra procurador, pero realmente es un perseguidor del delito. Y en ese trabajo de perseguir el delito debe utilizar todos los medios disponibles a su alcance para poder dar a conocer esas trabas que usted muy bien señala, Rodrigo. Si la UAF, que controla el Ejecutivo, no me está dando información que yo necesito para realizar investigación, denúncialo. O sea, eres el Procurador de la Nación, por Dios. Sí, en teoría tendrías que eres el fiscal del Ejecutivo, ¿cierto? Exactamente, eres el fiscal de la Nación. Y busquemos la tradición de lo que es un fiscal, es un perseguidor del delito. Si alguien ha cometido un delito y hay un grupo de gente que se está obstaculizando para que yo pueda llevarle al ciudadano común una respuesta de la justicia que me pide, yo hago uso de todos los medios disponibles para denunciar lo que está pasando. Pero lo que estamos viendo es que los procuradores, y los vimos con el caso de los Varela Leaks, terminan convirtiéndose
en amigos o en compañeros del Ejecutivo, y su función no es esa. Es justamente lo contrario. Es justamente lo contrario. No es que sean enemigos, pero es que ellos son enemigos del delito. Ellos son enemigos de lo que se está haciendo mal. Y en ese proceso, lamentablemente, pues aquellas personas que se les designa para ese cargo deben estar claras. En la historia hemos visto casos de procuradores, aún en la época de la dictadura, que supieron ponerse los pantalones y enfrentar a los verdaderos grandes gorilas que estaban en ese momento al frente del Estado. Y ocurrió, y lo vimos, y sufrieron las consecuencias. Sí, Atenógenes, por eso es que mencionaba que en un Estado ideal, democrático, las instituciones de control, incluyendo Contraloría, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es una institución de control de hacer justicia, de dar a cada cual lo que le corresponde. Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de Cuentas, magistrados del Tribunal de Cuentas, etcétera, deberían estar en manos de personas independientes que no estén vinculados a los partidos políticos, porque se evita estos vasos comunicantes entre el poder político y las instituciones de control que influyen para que a unos los traten de una manera y a otros de otra. Ahí tengo una sugerencia. Como indica la encuesta de Ipsos. Una sugerencia para el futuro, no de una reforma al Código Electoral, sino una reforma constitucional. Muchos de esos puestos debiesen ser de elección popular. Sí. Que al final ellos dependan de la gente que los elige y no de un partido político específicamente que los nombre. Es decir, y así ocurre en otras latitudes, que muchos fiscales son electos por la gente y no necesariamente adscrito a un partido político, son figuras independientes regularmente, y eso pudiese ayudar mucho dentro de ese proceso, entendiendo también las funciones que tiene un procurador, una procuradora de la nación, que están alejadas directamente de las funciones del Ejecutivo o de cualquier otro órgano del Estado. Y es ahí donde no veo el punto ¿por qué? Porque el procurador termina haciendo lobby en la Asamblea para buscar votos para que pueda ser ratificado. Entonces, y después tener los casos le pasa de lo mismo al Contralor, exactamente. Entonces, no, y tienes que ir a la Asamblea a pedir dinero. Entonces ahí negociaron todo contigo. Así es. Sí, es exacto. Entonces, es una distorsión del sistema democrático, desafortunadamente. En otras latitudes, como bien notas Atenógenes, hay elección popular de jueces, elección popular de fiscales, pero en esas latitudes los congresos cumplen su misión de hacer el examen de los postulados por el Ejecutivo para determinados cargos, sin entrar en negociaciones de carácter pecuniario o de carácter de colocar en puestos a los seguidores y activistas de esos diputados o congresistas. No, en Panamá eso está totalmente distorsionado, desafortunadamente. Y si hay un senador que por alguna razón, por un tema particular, o algún diputado que por un tema particular trata de hacer un recorte, es denunciado inmediatamente y la gente reacciona a eso. Esa es la verdad. Bueno, 9:00 a.m, se nos fue el tiempo ya. Guido, Rodrigo, Flor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, que tengan bonito fin de semana. Igual. Gracias, buen fin de semana. Saludos, cuídense, hasta el lunes.